Esto es Veganismo Ilustrado, el podcast de dos artistas comprometidos con los derechos de los animales. Y este programa lo hacen Dase y el Gusano Vegano, un servidor. ¿Y qué tal, Dase? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí ya a puntito de empezar el siguiente programa y hoy tenemos un tema muy interesante para variar, ¿no? Y vamos a hablar de desforestación. Creo que es un tema que mucha gente cuando no es vegana no lo relacionan y creo que está mucho más relacionado de lo que muchísima o la gran parte de la población se piensa, ¿no? Y ahora que hace unos meses hemos vivido ese magnífico y precioso incendio del Amazonas, pues creo que es un buen tema que tratar porque veremos qué es lo que pasa también en el Amazonas, ¿no? Sí, Así sí, que, totalmente. pues no sé, ¿tú qué opinas del tema? Pues es verdad que la mayoría de personas no conoce esa relación entre la deforestación y el veganismo, pero conozco algunas que en el momento en el que lo han visto, casi que les ha movido más hacia el veganismo este impacto medioambiental tan grande que no incluso la empatía con el animal individual, ¿no? O sea, Uh -huh. este impacto mundial en el medio ambiente, por tanto también en los animales y en las personas, le ha dicho, ostras, es que esto es muy, muy dañino. Y de hecho, para que no quede en un tema subjetivo o sin referencias, tengo datos que explican cómo de impactante es la deforestación causada por la industria ganadera y las fuentes de las cuales he sacado estos datos son Greenpeace, WWF y la ONU. Bueno, creo que estos datos entonces son fiables, son fiables. Lo que pasa es que mucha gente también, los carnistas, cuando se sienten atacados, porque les dices la realidad, te sueltan, bueno, pero esto es para que tú puedas comer plantas, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un tema un poquito Claro, de... es que de hecho, ahora lo veremos al detalle, pero se dice mucho que, claro, si todo el mundo fuera vegano, Claro, el impacto medioambiental sería enorme por la cantidad de agricultura claro. mm, que requeriría. Sin embargo, vamos ya con los datos. El Sí, venga, venga. 77% de la agricultura es para alimentar ganado. O sea, el 77%, o sea, realmente si no alimentáramos ganado y alimentáramos a personas, pues no habría tanto problema como parece. En cuanto a este impacto de deforestación tan grande, para que nos hagamos una idea en números, el 80% de la deforestación mundial, 80%, es provocada por la expansión agrícola. Nada, nada. ¿Quién dice nada si son 4 árboles, no? Pues... Claro, es que de hecho este concepto es el que puede dar lugar a, ostras, la agricultura es la causa del 80% de la deforestación. Claro, pero es que el 77% de esta agricultura es para ganado. Claro, claro. Eso Es es que algo esa impactante. conexión es la que cuesta hacer porque cuando tú te ves que lo que crees, que es lo que siempre has aprendido, que es que comer carne es saludable, comer, bueno, los distintos tipos de leches, quesos, etcétera, te lo han vendido siempre como que es algo saludable y que es algo bueno y que es algo positivo, pues claro, cuando te encuentras con esta realidad, choca con tu creencia y ahí es donde ¿por dónde sales? Pues por atacarte a ti que solo comes plantas, ¿no? Entonces, claro, como solo comes plantas, porque yo como carne, pero tú solo comes plantas, entonces por culpa de eso, ¿no? Está la deforestación. Y no es así, no es así. Y está comprobado con esos datos. De hecho, los animales que consumimos las personas humanas, la inmensa mayoría comen mucho más que un humano. Claro, Entonces, eso hay, claro. hay que tenerlo también en cuenta. Y luego, para visualizar un poco esto como en un mapa mundi, digamos que el 50% de la Tierra se destina a la agricultura. Wow, O wow. sea, nos Es que es hemos pelado bestial. medio planeta. Nos hemos pelado medio planeta. Y no solo es un tema importante el del terreno, ¿no? Sino también el del agua, porque solo un 2% del agua que hay en la Tierra es
apta para el consumo humano o es agua dulce. Y la agricultura utiliza entre el 70 y el 90% de esta agua. Claro, y así estamos, que luego hay países donde el agua escasea y la comida escasea. Y es que realmente con este 77% has dicho que era la agricultura. El 77% de la agricultura es para ganado. Claro, si ese 77 se invirtiera a alimentar únicamente a humanos de forma vegetal, podríamos alimentar como 3 planetas Tierra, creo yo, porque me dirás tú. Sí, bueno, de hecho hay datos sobre esto también y se dice que se podría alimentar más de 2 veces a toda la población humana del planeta si en lugar de alimentar ganado alimentáramos a personas Anda, que si tuviéramos que humanas. comer el doble por eso. Bueno, es que te imaginas, no, pero es que o sea, la cosa es que podríamos acabar con Claro, el hambre en el mundo, que no se puede hacer porque hay intereses y todo esto. Bueno, no se puede hacer, no se quiere hacer, pues ok, pero por lo que es el abastecimiento sería perfectamente posible. De hecho, muchos países, esto no lo tengo aquí referenciado, pero tengo entendido que muchos países que están sumidos en la pobreza no consumen productos de origen animal porque es más costoso. claro, Incluso esos productos se exportan. claro, Entonces, tienen una alimentación más vegetal incluso. claro. Además, en eso creo que hay un dato que, si no recuerdo mal, era que por cada kilo de carne necesitamos como unos 16 o unos 18 kilos de comida vegetal, de grano, de todo lo que le das a comer pues, a un cerdo, a una vaca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para crear un kilo de carne estamos consumiendo 16 o 18 kilos de comida vegetal. Hostias, es que es normal que los números no salgan por ningún lado, es que es normal. Claro, por eso luego te enseñan una hamburguesa de vacuno y te ponen que se necesitan más de 1.000 litros de agua para hacer esa hamburguesa. Pues esto, Claro. esto es debido a Bueno, y pues, el agua también, que claro. requiere la agricultura. O sea, claro, es que es todo. Y lo que decías al principio del Amazonas es muy interesante, ya se nota que tú lo tienes ahí fichado el tema. La industria ganadera es responsable de la deforestación del Buah, 90% del Amazonas. O sea, todo. No puedo decir todo porque hay un 10% que no, pero es el 90%. ya, pero es Entonces, que cuando un nos 10%, colocamos ¿qué en son? sentimientos de esto, claro, es muy poco. Cuando nos encienden estos temas, nunca mejor dicho, digo, el Amazonas, se quema el pulmón de la Tierra o uno de los pulmones, o hay un incendio en Australia y se ha quemado un koala y nos da mucha pena. Tenemos que entender que, por supuesto, es una desgracia y Claro, yo personalmente lo viví con mucha sensibilidad y me impotencia. supo muy mal, pero tenemos que entender que la mayor causa de estos problemas está en nuestra manera de consumir, entonces hacer un cambio aquí es lo más efectivo. Sí, sí, sí. Y en este aspecto es que dices, claro, ese 10% realmente del Amazonas que estabas comentando ahora, realmente si fuera necesario, ¿vale? Es que realmente no haría falta quemar ese 10% para usarlo, porque como tenemos tantísimo otro terreno que ya se ha usado y se ha quemado de usar esas tierras para crear ese grano, para alimentar esa agricultura, no haría falta realmente quemar el Amazonas o que hubiera una serie de incendios que se están provocando porque es que se sabe que son provocados y aunque digan que no, pues es que no se pueden esconder. No, es que de hecho, o sea, a ver, al final es tan grande el impacto de la industria de la agricultura y es tanta la proporción que está destinada a la industria ganadera que realmente si redujéramos la industria ganadera al mínimo o prescindiéramos de ella, nos sobraría terreno del que ya hemos conquistado. Se podría volver incluso a reforestar Claro, y a repoblar con especies que no sean humanas estos espacios. Entonces es muy sí, sí. interesante. Hay un último tema, un último punto a nivel mundial, luego incluso daré unas referencias de lo que pasa en España, cuál es el papel de España en el consumo de la carne, Mm, pero hay otro tema que también
se habla mucho que es el tema de las emisiones de efecto invernadero. Hay una frase que se ha hablado y se ha criticado también mucho que dice que la industria ganadera contamina igual que todos los medios de transporte juntos. Sí. Esto es una afirmación que tengo entendida que es un poco delicada porque depende un poco de los datos que tengas en cuenta. Claro. Sí, 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 claro, aquí hay que tener muchas cosas en cuenta, pero sí que es verdad que claro, que la contaminación es elevada, es muy elevada, el efecto invernadero que crea todo esto. Y además, ahora que estabas comentando esto, hay otra de las cosas que a mí me hierve la sangre, que cuando ves estos vídeos o imágenes, da igual, de las cantidades, por ejemplo, ahora me ha venido aquí una publicación de Instagram que vi, no sé dónde, no sé de quién, y era un vídeo de, pues con tractores de estos así que van a arrastre, tirando a, yo qué sé, miles y miles y miles de cerdos a un foso para enterrarlos vivos ahí o matarlos. Claro, eso al final, esa cantidad de ganado, como lo llaman, han tenido que alimentarlo para que luego haya cualquier problema de salud o de lo que sea y han tenido que quemar esos animales vivos, matarlos o ahogarlos enterrados, o sea, pero miles, o sea, era un foso bestial de grande. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Ya no es únicamente que estamos creando carne que luego no nos vamos a comer, sino que estamos creando carne que luego no nos vamos a comer con un material que estamos desechando, o sea, estamos haciendo un destrozo en este planeta que es bestial. Bueno, en la cantidad de vidas que nos cargamos con esta industria, o sea, al final es el mayor genocidio de la historia. O sea, Sí, sí, en sí. en la Segunda Guerra Mundial no se hizo nada comparado con lo que no hemos dejado de hacer Sí. con los animales. Yo espero que en unas generaciones, nuestras próximas generaciones miren hacia atrás y digan, madre mía, qué barbaridades. Eso significará que la cosa ha cambiado. Es que... Yo creo que sí. Por último, respecto a las emisiones, también Sí, sí. tengo un dato. El sector agrícola es responsable del 24% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. O sea, casi un cuarto. Y de ese cuarto, ¿no? Bueno, del total, perdón, el 14,5% procede de la ganadería, concretamente. Ya no agricultura que hemos visto qué tal, sino de la ganadería directamente, porque al final los desechos y los excrementos Claro. biológicos pues, también generan gases y emisiones de efecto invernadero, ¿no? Así que con estos datos yo creo que queda muy claro que la manera más efectiva de reducir nuestra huella ecológica pasa por dejar de financiar la industria más destructiva del planeta, que es la ganadera. El tema del plástico también lo hemos comentado y del bajo residuo y tal es muy importante. No es que tengas que hacer una cosa o la otra, hay que hacer las dos, pero esta tiene un impacto mucho mayor, sí, sí. Probablemente mayor. No tengo los datos de la industria del plástico, pero claro, si hablamos de que el 50% de la tierra se destina a la agricultura, que se consume entre el 70 y el 90% del agua dulce, que es responsable del 90% de la deforestación del Amazonas. O sea, al final son muchos datos los que hemos dado que me hacen creer que probablemente es más contaminante que, sí, yo el creo que plástico. sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es lo que comentabas. Creo que no debemos desvincularnos de hacer una cosa u otra o no nos debemos desvincular tampoco del tema del plástico. Que puede ser que nos lo tomemos como algo secundario. Vale, mejor. Mejor tómate como principal hacerte vegano y luego ya mirarás por el plástico. Pero sobre todo creo que es más importante eso. Por muchos En mi aspectos. caso, te voy a decir, creo que lo comenté en el episodio en el que hablábamos de cómo nos hicimos veganos, pero a mí lo que me pasó es que yo descubrí el veganismo, al principio pues me era una idea tan distinta a lo que yo conocía que empecé con el vegetarianismo y cuando empecé a coger mayor conciencia sobre la contaminación, el medio ambiente y el plástico es cuando dije, a ver, me estoy preocupando de llevar una pajita de bambú para que no me pongan una pajita de plástico Claro. o cosas así, ¿no? O envolver los bocadillos con una tela reutilizable o cosas así. Y dije,
y todavía de alguna manera estás financiando esta industria tan contaminante. Así que hazte vegan ya. Claro. No, si es que al final es lo que estuvimos hablando en el episodio que hablamos de Zero Waste, va todo relacionado, una cosa va relacionada con la otra, entonces, pues hay que tenerlas en cuenta, sí, sí. Totalmente. Por último, me gustaría comentar los últimos datos que tengo, que hablan, como decía al principio, de cuál es la posición de España en este panorama tan desolador. Y la verdad es que es bastante, ¿cómo decirlo? Desolador. Sí, desolador, desde luego. España es el segundo país de Europa con mayor consumo de carne. Ojo, O sea, ojo. esto ya dices, "Ah, yo vivo aquí, yo he absorbido esta cultura y aquí hay un gran trabajo por recorrer". Pero luego además es el cuarto productor mundial, no solo de Europa, mundial de porcino. O sea, Sí. Desolador, desolador, lo que decías. es muy impactante. Esto, cuando leí estos datos, dije, wow, no sé si vamos a conseguir ese objetivo que tenemos. Yo siempre pienso que en la zona más cercana a ti es donde puedes hacer mayor impacto, ¿no? Claro. Y yo creo que voy a ver, antes de morirme, o me gustaría ver una mayoría de la población vegana. Ojalá, Y ojalá. yo creo en ello y por eso también hago este podcast contigo, Marc, y más cosas, porque creo en ello, creo que es posible y creo que si lo trabajamos lo podemos conseguir. Pero cuando leí esto, España, segundo país de Europa con mayor consumo de carne y el cuarto productor mundial de porcino, dije, Te viniste abajo. Es que es esto normal. va a ser difícil. Pero luego pensé, oye, pues más trabajo, o sea, más motivos para hacer lo que hacemos. Sí, para hacer más activismo. Y cada vez hay más, y es verdad, cada vez hay más gente más concienciada, hay más gente, eh, bueno, haciendo eso, haciendo activismo y dando a conocer. Pues sí, sí. Bueno, pues muy buenos esos datos. No sé si tienes más datos por ahí escondidos o por hoy creo que Eh, ya está, ¿eh? De desforestación. Así a mano tengo estos. Creo que ya nos hemos cargado el planeta bastante. Y a ver si de esta forma, pues bueno, conseguimos algún vegano más. Por favor, por favor. Y nada, para la gente que tenga cualquier duda, que nos escriba, que vamos a tratar de solucionarlas, ya sea en un episodio o respondiendo su mensaje. Me Recordad encanta. también que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, El Gusano Vegano y dase.es. Y bueno, pues me parece que hasta aquí hemos llegado hoy. Pues sí, pues ya estamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por valoraciones, darle a los corazoncitos en las distintas plataformas de podcasting y demás. Y nada, que nos vemos el próximo lunes a las 8. Chao. Hasta luego, un saludo.